El Señor nos revista de mucha gracia en esta hora. Busque usted la enseñanza para este día en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 22 inclusive. La leeré en la versión Reina Valera, la reina de las versiones. Le daré lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. El Señor añada revelación a esta su palabra. Quédese donde usted está, incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija. Amado Dios, le damos muchas gracias en esta hora porque podemos estar acá, Señor. Hemos podido llegar a escuchar su palabra. Hemos entendido, Señor, que su palabra es santa, Señor. Su palabra es verdad, Señor. Y esta palabra, Señor, es comunicada, Señor, por seres imperfectos, por seres pecadores, Señor. Y aquí, Señor, hay un predicador más, Señor, con mucho nervio, que está delante de tu presencia, Señor. Un pecador, Señor, que quiere hablar tu palabra, Señor. Es por eso que a nosotros, Señor, estos seres mortales, pecadores, imperfectos, debemos recurrir a ti, Señor, para hallar gracia ante tus ojos, entendiendo, amado Dios, que de ti proviene todo. Entendiendo, amado Dios, que de ti, Señor, proviene toda la gracia, Señor, para hablar tu palabra. Permita, Señor, que pueda ser un parlante, Señor, que pueda comunicar su palabra perfectamente, que pueda hablar su palabra, Señor, de manera, Señor, que puedan entenderla. Ayúdeme usted, Señor, porque muchas veces somos torpes de labios. Muchas veces, Señor, no nos sabemos explicar. Pero usted sea dándome la gracia, Señor, para poder conversar de esta su palabra y hacerlo de una manera clara y fluida. Se lo pido a través de Jesús, su Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. El Señor sea ayudándonos. La verdad que yo soy muy nervioso. Entonces, yo creo que cada predicador al subir a este lugar, y coordinador igual, al subir a este lugar sube con ese temor. Y el temor de que estamos en presencia de un Dios santo. Y debemos tener esa reverencia, debemos comportarnos de tal manera de que tenemos el conocimiento del Dios que servimos. Tenemos este conocimiento del Dios que servimos. Y el Señor en esta hora nos ayuda a cada uno de nosotros a mantener la concentración, porque muchas veces cuesta en este horario. Me he propuesto en este nuevo año como predicador predicar un poquito más corto. No es un chiste, hermano. No es un chiste, hablando en serio. Me he propuesto como predicador predicar un poquito más corto. Y le estoy pidiendo la gracia al Señor, porque también debemos entender que hay ancianos en nuestra iglesia y muchas veces un sermón muy largo provoca sueño. Así que el Señor me dé la gracia para poder hablar de esta su palabra.
Estos 3 últimos sermones han sido sermones cortitos, sermones que han sido de un solo versículo. Y yo pasé de quejarme por tener sermones de 25 versículos, ahora me estoy quejando por tener sermones de un versículo. El predicador nunca está conforme. No, hermano, y el Señor nos dé gracia para poder desarrollar esto de buena manera. Leeré de nuevo el versículo para poder hablar de este versículo. Dice, por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. He sabido, hermano, que una de las preocupaciones actuales del ser humano es la preocupación por esta vida o por el futuro o por lo que nos va a acontecer más adelante. Muchas veces los que crecemos en una familia donde nos inculcan el profesionalizarnos en algún quehacer, muchas veces queremos llegar lejos. Algunos quieren ser ingenieros, otros quieren ser maestros, otros quieren ser psicólogos, otros quieren ser filósofos. Y cada uno piensa en el futuro. Es algo de nuestra vida, algo de nuestro interés como seres humanos. Estamos preocupados de tener una estabilidad económica. Estamos preocupados de ser hombres de bien. Estamos preocupados y decimos cada uno de nosotros, no, yo, antes de morirme, yo quiero plantar un árbol. Hermano, yo soy jardinero, entonces eso ya lo cumplí. Y con creces. He plantado muchos árboles en mi vida. Y cada uno de nosotros ha pensado en lograr algo en la vida. No sé, algunos dicen, no, yo voy a adoptar un perrito. Y cada uno se propone algo para el futuro. Yo antes de morir pienso hacer esto. Yo antes de morir pienso darle desayuno a los que están en la calle. Yo antes de morir pienso sacar mi profesión. Yo antes de morir y nos proyectamos en la vida. Proyectamos, el hombre es una persona que se proyecta, que mira al futuro, pero lo mira para uno mismo, con un bien económico. Yo, antes de los 25 años, quiero tener la casa propia. ¿Quién no ha pensado eso? Yo creo que todos lo han pensado. Y en el caso contrario de estos 3 versículos que hemos venido hablando, estos 3 patriarcas que hemos visto, los vemos contemplando el futuro a la luz de las promesas de Dios. Ellos no tenían su mente en tener una casa antes de tener hijos. Ellos vivían su vida a la luz de las promesas de Dios. Es más, ellos traspasaban estas promesas a sus descendientes y se las contaban de generación en generación. Y podemos ver que estos 3 patriarcas vivían su vida a la luz del futuro. Y quiero remarcar algo que me di cuenta de estos 3 versículos que hemos visto, 20, 21 y 22, sin querer meterme en los versículos ya exhortados por nuestros hermanos, lo hago con mucho respeto, que es que estos patriarcas, al tener la seguridad del futuro,
Vivían una vida mirando que estaban al frente del Salvador. Esa frase que muchas veces se escucha en nuestra iglesia, que es coram Deo. Vivir tu vida frente a la presencia de Dios, sabiendo que Dios está enfrente tuyo. Nosotros hemos entendido que no existe una dicotomía entre el evangelicalismo y nuestra vida secular. No, nuestra vida secular y nuestra vida evangélica, nosotros la vivimos como en presencia de Dios. Y estos tres patriarcas, como dicen los jóvenes ahora, yo soy jefe joven ahora, hermano. Como decimos los jóvenes. La tenían clara. La tenían clara, hermano. Estos tres patriarcas sabían vivir entendiendo lo que significaba la confianza. ¿Y sabes lo que significaba la confianza? Mi pasita me fue a pedir agua. Gracias, pasita. ¿Sabe qué significaba la confianza en el tiempo antiguo? La confianza no significaba lo mismo que significa en este tiempo. Como lo ve este tiempo, no significaba como lo veían los antiguos. Los antiguos veían la confianza entendiendo y comprendiendo al Dios que servían. Por lo tanto, la confianza de los antiguos era la confianza en el que le había hecho la promesa, iba a cumplir de todas maneras porque era Dios. Ahora nosotros entendemos esa palabra confianza bien falazmente. Muchos que son de la U o Colo-Colo tienen la confianza que este año la U va a salir campeón o Colo-Colo va a salir campeón. Eso puede suceder o no puede suceder. Pero de la confianza que habla la Escritura, habla de algo seguro. Habla de algo que va a suceder sí o sí. Porque esta confianza estaba puesta en la palabra de Dios. Estaba puesta en las promesas de Dios. Es por eso que el Hijo de Dios debe vivir a la luz de las promesas de Dios. Y cuando vemos que los hijos de Dios no viven como tienen que vivir, es porque tienen su confianza puesta en las cosas de este mundo. Porque cuando tenemos la confianza puesta en Dios, vamos a vivir como estos patriarcas, mirando y queriendo llegar a la hora de su muerte para poder contemplar al Hijo de Dios. Mire el versículo 13 hasta el 16. Estos versículos nos han demostrado a nosotros que estos hombres que murieron con una fe viva en las promesas, y esta fe les hacía ver más allá de la muerte. Y los hacía tener una esperanza viva. Por eso vemos a un Abraham creyendo en la promesa de Dios, levantando el cuchillo para sacrificar a su hijo. Porque ahora pensamos y decimos, no, yo no haría eso con la Emilia. Qué difícil. Pero ¿dónde tenemos nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está en las cosas de este mundo? ¿O está en las cosas venideras? Abraham veía la tierra prometida.
y caminaba conforme a lo que estaba viendo por la fe. ¿Se da cuenta que era una confianza viva? Una confianza que lo llevaba a actuar de otra manera, a vivir una vida de otra manera. Los versículos 17 al 19, Abraham cree que Dios es capaz de levantar de la muerte incluso a su hijo. Él es capaz de levantar de la muerte incluso a los que creen en Él. Abraham tenía esa confianza. Pero ahora vemos otro matiz aquí en estos versículos del 20 al 22. Estos tres patriarcas hablan de las cosas futuras y de la muerte, pero hablan de la muerte distinto. Hablan de la muerte con un espíritu de adoración. Hablan de la muerte con otra perspectiva. Porque muchas personas no cristianos, cuando se enfrentan a la muerte, para ellos es un acabo del mundo. Para ellos es aniquilación total. Pero a los que tienen la esperanza en Cristo, no es así. No es así. Y esto es maravilloso, hermano. Entonces, hermano, ellos estaban confiados que Dios los conduciría a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es poco popular en este tiempo hablar de la muerte. Porque nosotros queremos realizarnos. Yo quiero realizarme como papá, como esposo. El que es más joven quiere realizarse como profesional. Y es difícil hablar de la muerte y tomar de la muerte con esta perspectiva. Con la perspectiva que la estaban tomando los patriarcas. Una perspectiva divina. Ellos tenían la mirada en el arquitecto y constructor, el cual es Dios mismo. Es por eso que este versículo nos dice claramente: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y mire, podemos ver claramente que en Génesis, en el libro de Génesis, prácticamente se dedican 12 capítulos a hablar de la vida de José. Y yo le decía al libro de Hebreos que le voy a preguntar al autor cuando llegue por qué me la puso tan difícil. ¿Por qué no tomó otro evento de fe de José? Porque podría haber tomado aquí en Hebreo cuando José soñó que su hermano y su padre y su madre se inclinarían a él. Y él creyó a ese evento y ya lo veía. O podría haber tomado cuando José le fue dado que él descubriera el sueño del faraón y lo diera a entender al faraón qué iba a pasar. Podría haber el libro de Hebreo haber tomado ese episodio y mucho más. No sé, cuando José escapó de esa mujer que lo quería tentar y José, teniendo viva su fe, escapó. Pero el libro de Hebreos quiso apuntar a estos eventos. Y con estos tres patriarcas apuntó a estos eventos, a la muerte. A la muerte. Sin embargo, Dios está interesado, hermano. Y estuvo interesado en mostrarles a estos recipientes de Hebreos lo importante que son las promesas de Dios. Lo importante que es vivir
una vida como peregrinos aquí en esta tierra. Entendiendo que Dios fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Y quiénes de nosotros hoy están anhelando eso? Y quiero llevarlo a la meditación, porque yo meditaba en esta su palabra. Meditaba en esta su palabra y decía, estoy pensando en que me gustaría partir de este lugar para estar con mi Señor. Y me recordaba las palabras de un amigo con un cáncer en la cabeza. Nos acercamos para ir a vernos, estaba en su cáncer terminal. Con 22 años, un amigo de infancia. Tenía toda una vida por delante, hijo de Dios. Recuerdo haberle dicho estas palabras. Te voy a echar de menos. Te voy a extrañar. Y él me quedó mirando, acercó su mano y me dijo, este es un hasta pronto nomás. Luego nos veremos. Y pude ver que esa persona en su etapa de muerte estaba viendo como lo ven los patriarcas. Y me estaba ayudando a mí a comprender lo hermoso que va a ser esa eternidad. Cuando entendemos la eternidad en nuestras mentes, hermanos, vamos a vivir de una manera para la gloria de Dios. Entendiendo que nos esperan cosas mejores. Entendiendo que nos esperan cosas mejores. Estos hombres conocían al Dios de pacto. Conocían al Dios que le había hecho las promesas. Por lo tanto, vemos a un Jacob diciéndole a sus hijos que entierren sus huesos en Canaán. Y después vemos a José hablando de lo mismo y vemos a estos patriarcas, hermanos, diciéndole a sus nietos. Y yo pensaba en la Emilia y decía, yo tengo que decirle a mi hija que hay una tierra nueva. Y hay un cielo nuevo. ¿Y cuántos de nosotros estamos transmitiendo esto a nuestros hijos? Para que tengan la confianza en este Salvador. Porque así era el ejemplo que nos daban estos patriarcas. Mire, la palabra de Dios nos habla que Dios había revelado a Abraham que su descendencia sería esclava por 400 años. En Génesis 15:13 nos dice. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto, ese ten por cierto, hermano, es como así será. Que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Y podemos entender que José, cuando estaba muriendo, él tenía en clara la película, él sabía la profecía que se le había sido dada a su bisabuelo Abraham. Y quizás viendo la vida de José, que José vivía una vida bien pomposa, una vida bien acomodada, debemos entender, hermano, que José era el segundo después de Faraón. Por lo tanto, él vivía una vida
que cualquiera hubiera querido vivir. Tenía un bienestar económico muy alto. Sus hermanos vivían muy acomodadamente. Tenían un estatus social, eran respetados. Todos los admiraban. Y al ver esta familia, cómo los que eran contemporáneos de José iban a pensar que después iban a ser esclavizados. ¿Se imaginan ustedes esto? No, si yo veo a José y lo veo súper bendecido, ¿qué va a ser esclavo? Si es segundo de Faraón, después de Faraón, es la segunda autoridad más grande de Egipto. Egipto era muy poderosa, hermano. Por lo tanto, en arquitectura, en todo, era poderosa Egipto. Las otras provincias acudían a Egipto para pedir ayuda. Era muy bendecido Egipto. Por lo tanto, ¿quién se podía imaginar que José podría haber, la familia de José, Israel, podía ser esclava? Y más encima por 400 años. Nadie se podía imaginar eso. Era demasiado prestigiosa. Y en la palabra de Samuel Pérez Milos, cito textual, dice: sin embargo, lo que de la perspectiva humana no era posible, lo sería desde la determinación divina que lo había anunciado como cierto. Y yo le leí el versículo, decía: ten por cierto. Y como José creía totalmente a la palabra de Dios, tenía su confianza totalmente a la palabra de Dios, José lo creía. Sin importar las circunstancias en que estaba viviendo acomodado, su familia gozaba de bienestar. Pero José creía la palabra de Dios. Para la lógica humana esto era imposible. Pero Dios había dicho otra cosa. Y José tenía claro que la determinación de Dios se cumpliría. Porque él tenía su confianza plena en un Dios fiel, que no falla, que es veraz. El conocer a Dios profundamente, el tener un conocimiento adecuado de Dios, nos lleva a creer en sus promesas, en saber que Él cumple. Por lo tanto, le incentivo a usted a inscribirse en estos discipulados para tener un conocimiento adecuado de Dios y saber al Dios que servimos, conocer al Dios que servimos. Gloria al Señor. Es aquí cuando el autor introduce las palabras por la fe. Por la fe. José tenía una visión del futuro y ya contemplaba lo que se esperaba. Eso es. Es que José contempla el éxodo que vendría en el momento de su muerte y menciona la salida. Ve que dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Y esto lo dice en Génesis 50:24. Mire, dice: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y podemos ver que esta promesa no la está diciendo José. Esta promesa había sido pasada de generación en generación. Y mire, y el versículo Génesis 50:25 al 26 nos dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo:
Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Y sabe qué? Yo cuando estaba predicando el Jaco y empezó a hablar de Egipto, yo decía, ya pues, hermano Jaco, déjeme algo. Porque el hermano Jaco empezó a hablar de las pirámides de Egipto y yo decía, ese es el tema que yo tengo anotado, pues Jaco, cállate. Pero eso nos lleva a entender que tenemos una continuidad como predicadores y que estamos hablando el mismo idioma. Y podemos ver, hermano, que José creció en un lugar donde había una cosmovisión distinta. Y aquí quiero que me tome atención. José creció en un lugar donde los sociólogos dicen que el lugar donde nace afecta. Eso está totalmente comprobado, dicen los sociólogos. Afecta. Mas Dios dice, no os amordéis a este mundo. ¿Cierto? Entonces José creció, pero José creció donde habían pirámides, y las pirámides, ¿sabes qué eran? Ataúd. Y el que tenía la mejor pirámide era el más capo. Era el que tenía más prestigio. Y cuando uno miraba las pirámides y las veía muy lindas, decía, este faraón que era genial. Entonces José creció en un lugar con una cosmovisión que le hacían culto a la muerte, donde el morir era fantástico. Juntaban plata toda la vida para tener una casa donde iba a estar su cuerpo. Juntaban plata toda la vida para tener el mejor ataúd. ¿Qué cosmovisión en la que José se movía? Se le pudo haber pegado, ¿cierto? Pudo haberse empapado de esta cosmovisión, de esta manera de vivir que tenían los egipcios, de esta visión de vida que tenían los egipcios. Pero José tenía su fe puesta en las promesas de Dios. Y quisiera ir haciendo aplicaciones al tiro. Aunque expositivamente no me lo permiten, yo me voy a salir un poquito, me dicen Piper a mí, me salgo un poquito de... No me puse un nombre mejor. Cuando vemos que nosotros crecimos en una, y lo hablo para los jóvenes, para las señoritas que crecen en una cultura que le da culto al feminismo, en una cultura que le da culto al bienestar personal, al que te tiene que importar el tuyo propio y no el otro, no el prójimo. Donde crecemos en una cultura, hermano, que nos lleva a pensar que la mujer ya no tiene que someterse al esposo. Tranquila, no me voy a meter ahí. Pero esta cultura nos enseña esto. Este posmodernismo, hermano, nos enseña este tipo de vida. En que tenéis que tener una casa antes de los 30. Ahora es imposible tener una casa antes. Donde nos enseña, hermano, a poner las cosas. Yo no digo, hermano, que sea malo. No me malinterprete, por favor. Eclesiastés nos habla que nosotros debemos gozarnos en la mujer de nuestra juventud
Y yo me gozo en esa mujer. Tenemos que gozarnos en el trabajo, dice. O sea, nos manda a vivir una vida, pero en presencia de Dios, claramente. Pero esta cosmovisión de este mundo no nos tiene que afectar. Su forma de vivir va a ser moldeada conforme a lo que usted cree acerca del futuro. ¿Cómo vive usted? Es como está mirando el futuro. Y muchas veces no entendemos que somos peregrinos en esta tierra. Y no entendemos que nuestra nacionalidad está ya en los cielos. Y que debemos vivir conforme a nuestra nacionalidad. Esta cultura afecta a todo. Está afectando incluso nuestras vidas espirituales. Porque deseamos los mejores puestos de trabajo, pero no para glorificar a Dios, sino para crecer como persona. Deseamos una mejor casa, más bonita, más amplia, pero no para la gloria de Dios, sino para competir con el vecino. Mi casa es la más linda de la cuadra. Pero la perspectiva de estos patriarcas estaba puesta en la eternidad. Y ellos se preocupaban de inculcar eso a sus hijos, entendiendo que Dios es el que abre el corazón de sus hijos. Pero si vemos a Jacob, vemos inculcando esto a sus hijos, que sirvan al Dios de las promesas. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Debemos preguntarnos. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21 nos dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros mucho más grandes. Énfasis agregado. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Es por eso que le decía que estos patriarcas la tenían clara. Ellos estaban almacenando tesoros en los cielos. Ellos tenían tesoros en los cielos, sabían que ese era el punto donde tenían que mirar. Y la aplicación para esta hora es donde tiene puesta
¿Dónde tiene puestos sus tesoros usted? ¿Acá en la tierra? ¿Está pensando en la muerte? Es escalofriante pensar en la muerte, dicen algunos. Pero en la pandemia lo vivimos de cerca. Es cuando más la gente quería acercarse a Dios. Y nosotros debemos vivir nuestra vida entendiendo que podemos partir a la eternidad. Y entendiendo que mi hijo no ha conocido a Dios y yo tengo que predicarle la palabra porque mañana no puedo estar y me voy con el Señor. Y no debo ser incansable de predicarle al vecino, de predicarle a este otro, de predicarle a mis descendientes. Porque así Dios pueda abrir el corazón de aquellos y puedan creer en Dios. Porque no conocemos el día ni la hora en que podemos partir. Somos como la flor del campo. Un día estamos, hermanos, vigorosos. Y al otro día estamos marchitos. ¿Estamos pensando en la eternidad? ¿O estamos acumulando tesoros para esta tierra? ¿Estamos viviendo nuestras vidas mirando esa gran ciudad? Pensando que vamos a estar en un templo donde las paredes van a ser la presencia de Dios y la luz va a ser el mismo Dios. Estamos viviendo conforme a eso. Y Pablo lo entendía bien, él sabía hacer esta diferencia. Él quería vivir más porque quería predicar la palabra, pero también tenía el deseo de irse con el Señor porque iba a estar con nuestro amado. Iba a estar con nuestro Salvador y yo quiero estar con mi Salvador. Pero Pablo decía estas palabras en Filipenses 1, 21 al 23, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Debemos vivir nuestras vidas pensando en evangelizar al otro, aprovechando el tiempo, pero también queriendo estar con nuestro amado Salvador. Pablo lo entendió y había un conflicto entre él en querer seguir evangelizando, seguir predicando y también querer estar con su Salvador. Y estos 3 versículos del libro de Hebreos pusieron énfasis en la muerte para recordarnos también a nosotros que estamos envanecidos en esta cosmovisión de este mundo. Que si no tienes una profesión no eres algo en la vida. Déjame decirte que Cristo lo es todo. Estudia, hazlo todo, pero hazlo para la gloria de Dios, porque si el libro de Eclesiastés dice que si tú haces algo, hermano, mal, que no sea para la gloria de Dios, viene juicio sobre ti. Sí, te dice, gózate en la mujer de tu juventud, gózate en tu trabajo, crece, pero si hay algo malo, juicio hay. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad, mirando que no somos dueños de nuestras vidas. Y amado, quiero ir a usted. Parezco predicador de las generaciones nuevas, pero quiero ir a su corazón. Es que muchos han ensuciado estas palabras.
Muchas veces se ven mal. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene un hijo que no está en los caminos del Señor, si usted tiene un familiar que no está en los caminos del Señor, siga el ejemplo de estos patriarcas, enseñándole la palabra del Señor, diciéndole que ustedes no estarán para siempre aquí, pero que sí pueden dejarle la palabra del Señor para que ellos también se la enseñen a sus hijos y sus nietos se puedan salvar y sus hijos se puedan salvar y sus bisnietos se puedan salvar y sus tíos se puedan salvar y puedan llegar a este conocimiento de la verdad. Hoy que tenemos vida, cumplamos el mandato cultural que nos dejó nuestro Señor, que es predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas que están escritas en su palabra. Y eso es lo que debemos preocuparnos. Ese es el llamado a usted como padre, como hijo, como abuelo, como sobrino. Ese es el llamado a que predique la palabra del Señor, porque usted no es dueño de su vida. El dueño de su vida es el Señor. Y estos hombres murieron mirando y contemplando a nuestro glorioso Salvador. Para el Señor sea honra y gloria. Póngase en pie. Y oramos por su palabra. Amado Dios, sin duda, el hombre, Israel, había un propósito y que está en su palabra. Es que Israel tenía que ser luz a las naciones. Es que Israel debía llevar el conocimiento de Dios a los otros pueblos. Y es así como un día a nosotros nos amaneció la palabra de Dios y pudimos ser reconciliados con Dios. Es por eso que estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, porque somos hijos adoptados. Fuimos, Señor, llamados, se nos dio, Señor, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, como habla Juan 1:12. Pero también, Señor, a nosotros se nos da, Señor, el privilegio, Señor, de ser tus mensajeros, de vivir para tu gloria, Señor, de ser embajadores en esta tierra y para, Señor, ser representantes tuyos aquí en esta tierra, para venir a traer este Evangelio santo, Señor, a aquel que necesita tu palabra. No sabemos, Señor, a quién tú has elegido, pero tú, Señor, elegiste, Señor, este vehículo de traer a tus escogidos, que es la palabra del Señor, el Evangelio. Y la palabra nos dice cómo irán si no hay quien les predique. Ayúdanos, Señor, ahora que estamos vivos, Señor, ahora que podemos, Señor, a ser fiel a tus promesas, Señor, entendiendo que hay una eternidad, a creer, Señor, en tu Evangelio y predicarlo. Llevar este Evangelio a toda criatura. Y te queremos pedir, Señor, que si uno no ha tenido la valentía
no ha tenido el coraje de poder llegar donde un familiar y decirle que en Cristo hay salvación y remisión de pecado. Pedirte a ti, Señor, que nos conceda, Señor, esa valentía para poder hablar tu palabra, poder predicar, Señor, y enseñar estas virtudes. Lo hablamos con pasión, Señor, porque tú has hecho mucho bien a nuestras vidas. Tu gracia ha sido maravillosa, Señor, para con nosotros. Y no puedo callarme, Señor, en decírselo a mis hermanos, Señor, que tú eres lo más hermoso que existe en el mundo. Y que eres un Dios deseable. Que eres un Dios deseable, Señor, un Dios que cualquiera quisiera ser tu hijo. Ayúdanos, Señor, a proclamar, darnos valor para proclamar a nuestros hermanos. Y si alguno de nuestros hermanos tú no le has abierto el corazón, Señor, te pedimos, Señor, y oramos por ellos. Solo nos queda predicar. Ten compasión, Señor, de ellos y de cada familiar, Señor. Se lo pedimos por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.